Fue largo. Sí, que no nos veíamos hacía mucho rato. Así como también mucho rato que no nos vemos, ¿cierto? Sí, la semana Sí, pasada pues no la semana tuvimos. pasada no tuvimos, así que los saludamos y les damos las explicaciones correspondientes. Así que muchas gracias por estar con nosotros otra vez, una vez más, este día miércoles. Bien, para hablar de artes escénicas. Así es, Hoy como día es habitual. tenemos dos invitadas Muy importante por lo de demás. dos obras, una que está en la cartelera y la otra que va a estar. En nuestro primer segmento tendremos a Natalia Gress, actriz, directora y dramaturga, y que es la dramaturga y la directora de la obra Los días que te amé, que se estrena el 10 o sea, la próxima semana en la plataforma del Café de las Artes. Y después tendremos a A Ana María, perdón, no, Ana Laura Ana Laura, sí, Rax. exacto, por la obra que también va a estar en Cidarte ya, Está en que ya está en Cidarte, sí. Cidarte, y se llama Postales Postales para no olvidar. olvidar. Yo la vi la semana pasada, y es una obra muy buena, muy impactante, así que vamos a hablar con ella en el segundo segmento, aunque ya está conectada, así que la vamos a saludar ahí a la Ana Laura, que va a escuchar a Natalia. Vamos a buscar Invitemos a entonces a Natalia. Natalia. Vamos a buscar a Natalia, ahí Natalia está. Gress, que está por aquí. Está con nosotros sobre esta gran obra que se estrena en el Café de las Artes. Y como protagonista, Coca Guasina. Coca Guasini. Así es. Ahí Hola, está Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Natalia. resultó todo, qué bueno. Sí, bueno, todo bien. Ven, Natalia. Sí, los tiempos que ¿Tuviste un corren poco? hay que saber. Espérate, estoy un poco cerca. Voy a correrme un poco porque tengo acá una torre de pesos y cosas para que el teléfono no se me vaya cayendo. Ahí está, Así es. ya, ahí sí. Tiene buena luz, así que estamos bien entonces. ¿Sí? Sí, ¿Les está parece? perfecto. Genial. Sí, ¿Cómo Sí. están? así que no te preocupes. Bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien también, una linda época, por suerte. Cuéntanos entonces de qué se trata esta magnífica obra que vamos a tener la oportunidad de ver pronto a través del Café de las Artes. Bueno, primero que nada quería contarles que vamos a estar en una reposición de esta obra que pudimos estrenar hace, creo que la estrenamos a principio de año, perdón la fecha, soy pésima para esta parte, pero creo que, bueno, da lo mismo. La cosa que es una reposición, vamos a estar el 10, 11 y 12 de junio por el Teatro Nescafé de las Artes. Esta es una obra que la hicimos con mucho amor y mucha ceguera, porque finalmente fue justo en los tiempos que veníamos saliendo de la ola del teatro Zoom, y que si tuvo como una primera fuerza, también yo sentía que había que incluir al espacio teatral, que eso era algo que nos quedaba como en deuda aún, con el espacio, el teatro, ¿no? El edificio teatro, que para los que hacemos esto es casi como un templo, es un lugar donde uno hace un rito tan especial. Entonces, sentí yo que era algo que había que invitarlo también y fue algo bastante común. Fue una idea que ocurre como en esas cosas que le está pasando al mismo tiempo a muchas personas, en otros lugares del mundo, acá, en fin. Entonces hicimos esta obra y yo la hice pensando un poco en hacer como un homenaje a mujeres que han sido como un poquito invisibilizadas en nuestro medio, con papeles más pequeños, siempre como con un rol un poquito más secundario. Y yo dije, hay que tomar a las mujeres de sobre 50 años y darle la voz de todo esto que está pasando, desde el estallido social, desde la ola feminista, darles un poquito un espacio para contar que ellas sí fueron las primeras que creyeron que había que cambiar las cosas y tuvieron muchas cosas difíciles de sortear, que era sobre todo decisiones, siempre tuvieron que decidir sobre sus carreras o su vida personal. Entonces, bueno, desde ahí nació y todo se conjugó, un poquito los colores de la obra, para qué decir a nuestra gran actriz, la Coca Guasini, que es la protagonista de la obra, y la José, que la interpreta en su época más joven, porque es una obra que recorre el tiempo, ¿no? Que recorre un recuerdo, y Pedro Fontaine, que representa al amor el amor de juventud, que tiene todas sus características, en fin. Algo así, no sé si hablé mucho, hablé poco, pero eso es lo que puedo contar un poco. Cuéntame, Natalia, ¿en qué referentes, en qué mujeres, a quiénes miraste para construir esta obra y tomando lo que tú dices para visibilizar a estas mujeres más grandes que fueron las primeras que tuvieron que enfrentarse a decidir? ¿En qué Sí, te pasaste?
Bueno, siempre en mi cabeza estuvo la Coca como actriz, porque creo que es una mujer muy transversal, ha sido muy activista, feminista, protagonista de la historia y sin embargo ha cruzado con humor, que es algo que me fascina a mí, me encanta reírme, me encanta pasarlo bien mientras hago las cosas que hago, me encanta la entretención, creo que es algo que a veces le hemos dado como, como una categoría un poco secundona a veces en las artes y creo que es fundamental reflexionar con entretención. Entonces me pareció que ella era mi inspiración y mi referente, y junto con Francisco Lavarría queríamos un poco tomarle la mano a ya que ella empezó a hacer como queremos trabajar con ella, en fin, y no puedo negar que una de mis grandes inspiraciones fueron Los Puentes de Madison, que es una obra una película que a todos nos hace sentir como, ay, algo así me pasó, aunque sean mujeres grandes, chicas, de todas las edades, creo que y hombres también, digamos, nos hicieron conectarnos con esos amores y esas historias dramáticas que no tienen un villano, sino que es la vida la que te pone en la encrucijada, la vida la que te pone la pregunta, y eso me parece que es esperanzador, que son penas limpias, por así decirlo, como que no son cargas, y yo quería como ya a través de todo lo que nos estaba pasando, la pandemia, el estallido, el país, el presidente, todo como que era carga, quería que nos conectáramos un poquito con esa sensación de que en la vida nos van a ocurrir tropiezos, pero que a veces que nos dejan unas sensaciones un poquito dolorosas, no podemos negarlo, pero sí como una enseñanza, como que nos deja una sensación tibia en el alma. Nos la llevamos en el camino y decimos, y la cuidamos, y la miramos con cariño para atrás. Eso. Natalia, cuéntanos un poquito, sin cometer ningún spoiler, por favor, de qué va tratando la historia, como para ir sabiendo también cuáles son los temas en concreto que van apareciendo, porque deben haber mucho más por debajo, ¿no? Sí. Mira, otro referente también para escribir ese personaje fue para mí la Mónica González, como una periodista en tiempos difíciles de nuestra historia, en la dictadura, que ella siguió con la bandera de la verdad y la justicia, y lo digo muy humildemente porque no es un tema que nos metamos con todas las patas que quisiéramos, pero en el fondo es la vida personal de una mujer que podría haber tenido esa vida externamente. Entonces, sin spoilear, la historia es muy simple, es el cumpleaños de la Coca, de Laura se llama, como la Laura Rax que viene después. Laura está a punto está de cumpleaños y vive en una ciudad como Valdivia o Concepción. También yo quería descentralizar un poquito el paisaje. Y esperando a su familia, surge una tormenta y se atrasan. Y en ese atraso le regala este tiempo de reflexión y saca su recuerdo y saca una antigua grabadora, y al conectarse con ese objeto se conecta con los inicios de ella siendo periodista y cuando empezó muy joven, y tiene este recuerdo de cuando se topó con este persona que le marcó un antes y un después en su vida. Por ahí la dejo para que no sea... Entonces la obra en el fondo tiene estos dos espacios: el presente de Laura como Coca y los años 80, en el 83 exactamente, cuando dejó entrar esta pasión. Si tú escribiste pensando en ¿la Coca participó en algo del texto? ¿Te sugirió? ¿O sí? No, fue No, solamente o sea, inspiradora. como siempre uno trabaja con artistas que te van alimentando, pero yo le entregué un texto ya bastante más, o sea, le dije ya, le conté todo este cuento una vez que ya teníamos algo que ofrecerle, porque para no pintar en el aire, sino que ¿te tinca hacer esto? Le pregunté y fue muy bonita nuestra conexión. Yo la adoro, o sea, a esta altura haría todo con ella. ¿Y qué te comentó la Coca? Algo que no sea muy infidencia, digamos. ¿Qué le pareció el tema? ¿Qué le pareció que la protagonista sea una mujer grande? Yo creo que le hizo mucho sentido, no sé si voy a hablar por ella, pero en el fondo creo que siempre estuvimos muy emocionadas. Todos los que estábamos participando, imagínate que eran las primeras veces que nos pudimos juntar, porque era la primera apertura después del primer confinamiento que tuvimos, que fue tan severo que en el fondo uno salía a la calle y era como, llovía COVID, ¿cachai? Entonces fue la primera vez que nos encontramos con alguien con muchas restricciones, por supuesto sin tocarnos, todo, en fin. Entonces todo eso alimentaba una sensación de fragilidad en la vida que creo que naturalmente
entramos de manera muy, muy sincera a todos estos temas, ¿cachai? Nos conectaron con gente que dejamos de ver, porque hoy día estamos viviendo eso, y que dejamos de ver con amor, los dejamos de ver por amor también, ¿cachai? Y por amor también a cuidarlos, a cuidarnos. Entonces estábamos como muy trenzados en todas esas emociones. Y la Coca tiene también una sensibilidad particular con el sur y con la lluvia, entonces también eso le hacía sentido. Creo que lo pasamos muy bien, nos cagamos de la risa y al mismo tiempo al rato estábamos llorando, acordándonos de alguien, abriendo esos recuerdos. Eso nos hizo como tener un camino muy de verdad, muy sincero. Y con el resto de los actores también. No quiero dejar afuera a la José y al Pedro porque son muy generosos en esta historia, que en el fondo son como personajes secundarios, pero son también los protagonistas. Pero en realidad se trata de una mujer mayor mirando su vida. Entonces es solo generosidad entregarle esos colores a esta historia. El trabajo entre las dos mujeres, además, tiene que haber sido muy centrado, muy sincrónico, porque finalmente es el mismo personaje en épocas distintas, por lo tanto tienen que tener cosas de ambos, digamos, en las dos personas. Claro, totalmente. Al principio tuvieron esa intención de sincronizarse, de las voces, pero yo como directora como que me da gusto eso, pero también yo sé que esas cosas se van lavando, que al final no es lo importante. No es lo importante que hablen igual ni que hagan un gesto, sino que hay algo que sea de un color en el alma que uno no tenga duda. Y yo tengo duda que son la misma persona, ¿cachai? Independiente si se parece, si tiene el lunar. Esas son cosas como que se van olvidando. Pero en el escenario, y yo las veía como trabajaba cada una, porque pese a que es una obra que está súper marcada la diferencia de los espacios, aún así trabajamos en paralelo. La Coca se quedaba esperando, mirando esta escena, y se alimentaba de algunas cosas y viceversa. ¿Cómo fue llevarlo al audiovisual? ¿Tú lo pensaste para escenario? ¿Lo pensaste ya en audiovisual? ¿Cómo sucedió eso, Natalia? Lo pensamos siempre en audiovisual. Igual es algo que en ese momento estaba súper en boga la discusión, si esto es teatro, si no es teatro. Yo no sé si me hago tanto esa pregunta, no porque no me interese, sino que porque creo que me salta esa cita de Picasso, no sé si es un buen referente, pero por todo el feminismo, en fin, que dice, si se me acaba el azul, pinto con el rojo. En el momento en que necesitamos expresarnos, ok, tenemos una cámara, hagámoslo así y veamos cómo nos resulta. Yo, sinceramente, sé de cine lo mismo que sabe quien ve películas nomás. Entonces, llamé y invité a este ejercicio a la Liu Marino, que es una directora y es directora de foto también, y es fotógrafo, y le propuse este desafío y con ella empezamos también a imaginar cómo traducirlo a imágenes. Ella trabajó, quiero mencionar también al resto del equipo que siempre uno se le olvida, al Matías Baeza, que él también fue como el director de fotografía junto con ella. Entonces ellas tradujeron esto y yo les fui diciendo lo que necesitaba que se sintiera. Y ellos me iban proponiendo los colores, cómo es la iluminación, que es diferente en el teatro que en el cine, es diferente el ojo que mira. Y además que en el teatro uno plantea un lienzo en general y el público elige un poco lo que va tomando y va eligiendo cómo va siguiendo esta historia. Y en la cámara uno dice, vamos a mirar esta piedra, ¿cachai? Entonces es una responsabilidad gigantesca y da mucho, mucho nervio. Y bueno, ellos, también quiero mencionar a la Dani Vargas, que es una gran diseñadora teatral, y ella también tradujo todo esto, porque he trabajado mucho también en lo audiovisual, tradujo mucho lo que era, porque yo al principio tenía mucho miedo de que fueran espacios vacíos, porque el teatro es negro, y qué es lo que sí necesitamos para contar, y qué es lo que no. Y ahí fue súper bonito el trabajo de todos de caminar, y eso sí es muy teatral de la obra, caminar hacia una metáfora de las cosas, dejar un poco en el aire ciertas cosas que el espectador complete. Uno termina viendo esa casa, pero no construimos una casa. De hecho, después hice un ejercicio también audiovisual de otra manera, que completé muchas cosas que creo que no estaban no tenían tanta liviandad como en esta obra, y creo que acá este espacio sureño, estos colores que nos ayudaron el resto de los artistas a elegir, fueron muy evocativos, y eso tiene algo la obra, como que
deja un lindo espacio para la imaginación y para completar. ¿Qué es lo que no se traduce, o sea, qué es lo que le presta el teatro al cine, en el fondo, en estos ejercicios que estamos haciendo, ¿cachai? Eso. ¿Te sentiste cómoda en esta sinergia de las dos áreas? Me fascina, me fascina, me fascina. Ahora me da terror. Yo ahora estoy tranquila y relajada, partí diciéndole que es un buen momento porque estoy en una etapa en que tengo que construir, ya no estoy haciendo, pero me mancho entera, transpiro, todo me pasa porque además que son elementos que son muy grandes. El tiempo de la gente, la técnica, las cámaras, en fin. ¿Para qué nombrarle todo lo que hay que dominar? El sonido. El sonido es una cosa que uno escucha con su oreja y acá hay que domarlo, tomarlo, meterlo, plantarlo, que quede, después hacer un diseño sonoro. Entonces hay un montón de gente que antes no teníamos considerada, por lo menos de esta manera, que hubo que aprender a comunicarnos. Y en tiempos así, porque antes el cine tiene otros tiempos, esto es para mañana, ¿cachai? Entonces, todo ha sido una montaña rusa hermosa, me he sentido muy cómoda porque he tenido grandes compañeros al lado, Francisco Lavarría, para qué decir, su confianza, también producir todo esto a ciegas, porque tampoco sabíamos si iba a funcionar, si no iba a funcionar, y con sus otros espectáculos que también, o sus otras obras que también han tenido muy lindas acogidas. Creo que es tomarse en serio que las cosas han cambiado, aunque yo estoy segura que el teatro va a volver en gloria y majestad, y esto a lo mejor puede ser también un apéndice de algo híbrido, no va a ser una cosa o la otra. Y, y nada, estamos aprendiendo todos y creo que haciendo bonitos ejercicios. Sí. El, Sí, gran, por supuesto. el gran aprendizaje de la pandemia es el aprendizaje. Y el soltar y el fluir, porque uno cree que tenéis las cosas dominadas. Ya, esto lo sé. Chao, no sabéis nada. Al día siguiente no sabes nada. Y tienes que partir de cero diciendo, ayúdenme. Ayúdenme, tengo esta idea, pero no sé cómo se hace. Y así Y al final somos comunidad. Y eso es lo que nos junta como artistas, que somos gente que respiramos parecido, entonces termina siendo, por eso antes también decía, este límite entre el teatro y el cine, no sé si la discusión es emocional, puede ser teórica, pero emocionalmente queremos lo mismo. Nos importa expresar un sentimiento y nos importa interpretar al ser humano donde está viviendo, en este tiempo que estamos atravesando, y aquí encontramos preguntas y respuestas que nos hacen como no olvidar la belleza, que pese a todo lo que nos está pasando entre medio, hay rayitos de belleza que dices, esto vale la pena, es bello verlo, ¿cachai? Ahí sí no, Francisco Lavarría. Ah, ¿sí está ahí, Francisco? Acaba de ser, ahí dice, se acaba de unir. Un Claro. saludo y un beso enorme. Vamos a Un Francisco. gustazo. Además hay unas amigas tuyas que te están mandando puros piropos. Le dice No a su que, sí, no, Alfonso. la barra ahí siempre con los plumeros, sí. Las chiquillas, pues sí está bien. Sí, muy bien, muchas gracias, sí. Me siento siempre Bueno, cada vez muy, muy apoyada. el trabajo colaborativo que se empieza a generar a través de esta forma y que yo creo que esa es la clave, no es que finalmente, claro, tú necesites aprender o estudiarlo, sino que tienes un equipo completamente nuevo de personas que empiezas a incorporar en esta área y me Tal parece cual. maravilloso que se empiece a generar. Y obviamente todos agradecemos todo lo que han hecho con el hambre de crear también. O sea, los actores y actrices, y directores, y dramaturgos y dramaturgas no podían quedarse en la casa esperando que pasara la pandemia. Tal No solamente cual. por razones económicas, sino que también por ese impulso del alma que hay de crear. Es su manera de relacionarse con el mundo, con los otros, con todo. O sea, ¿cómo te iba a quedar tú en tu casa esperando que se pasara la pandemia? No se Por puede. supuesto que no, no se puede. Y como tú bien dices, o sea, finalmente podemos, luego con los años vamos a leer en los libros, en los diarios lo que pasó, pero el arte es la que va a contar cómo fue el ser humano que vivió esta época. Y eso es fundamental para seguir enamorados de la vida, ¿cachai? Y otra cosa que quería decir, lo lindo de este formato, cómo nos ha unido con las audiencias, porque gente del norte, del sur, que ha estado un poco, que ha sido muy difícil. Por suerte que hemos tenido la suerte de girar, que eso es otro tema, pero esta inmediatez que nos permite también tiene una belleza, que nos ha hecho conectarnos con audiencias hambrientas y deseosas que habitan gran parte del territorio que no siempre tienen el acceso. Así que esto ha sido también un dato que nos deja súper calentito el corazón, ¿cachai? Como nos hemos juntado.
Claro, sí, estos conversatorios post función han sido una revelación porque hay gente que dice, gracias por traerme a Punta Arenas, o al norte, a Alto Hospicio, o fuera de Heavy, Chile. heavy, Somos sí, chilenos que estamos en Australia no sé hace cuánto tiempo, gracias por verlo, por saber lo que están haciendo. O sea, de tal hecho, cual. por eso mucha gente con la que hemos hablado acá habla que cuando vuelva lo presencial va a tener que ser una mezcla Sí, de sí. presencial con algo, a lo mejor streaming o grabarlo de todas maneras, para que esas personas donde no llega habitualmente el teatro tengan la posibilidad de ver, Ujú. ¿cierto? Tal Pero cual. que no sigan excluidas. Tal cual. Y como tú dices, y también nos demuestra que hay mucha gente con ganas de esto. O sea, ahí también un llamado a todas las autoridades de la cultura, que estamos, bueno, yo creo que siempre sale este tema, lo abandonados que nos dejaron y lo importante que es. La gente necesita, además de, por supuesto, alimentarse y pagar sus cuentas y vivir decentemente, esto no es un capricho, no es que nos guste como por, por, por pintar el mono. Es muy bonito lo que pasa cuando nos sentimos humanos conectados, ¿cachai? Así es, por supuesto que Sí, yo estoy sí. seguro de que si finalmente esto hubiese sido tomado desde otra forma, nuestra salud mental, finalmente yo creo que es otra de las cosas que hay que alimentar de alguna manera, Oh, hubiera uf, estado aún más dañada todavía de lo que está. uf, que es cierto. Permiso. Claro que sí. Muy, un pequeño... no, se desconectó de allá. Nos acaban de desconectar una de las luces, quedamos un poco en Pero oscuras. cuenta quién fue, po. Un gato. Oye, por Un mientras, a la pequeño. gente que está conectada, contarles que estamos a punto de reestrenar Los días que te amé, una obra protagonizada por Coca Guasini, por la José Fibelkorn y el Pedro Fontaine, el 10, 11 y 12 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, producida por Gracias. Cultura Capital. Pero el rellenito. Por relleno mientras yo pasó Eso, mi mientras... perrito, pasó mi perrito con Que no te Natalia. sale. Natalia, Muy bien, ¿te puedo llevar de nuevo a la obra? por favor. Sí, quisiera preguntarte, bueno, en esta historia que tiene que ver con este recuerdo hacia una experiencia antigua que vivió nuestra protagonista, nuestra personaje, ¿qué otros temas más aparecen en esta narración? Que no sea solo como esta historia de amor, entre comillas. ¿Qué más, digamos, a qué otros temas nos vas a llevar a navegar? Sí, humildemente fue una obra que también por lo mismo que les hablaba antes, acerca de estas, del honor hacia las mujeres más grandes, hay muchos elementos que introducen un poco al feminismo, ¿no? Como a estas preguntas y espacio que hemos tenido las mujeres de lo que les dije antes, desde elegir entre lo profesional y su vida personal, casa, familia, los deberes, el lugar que le han puesto en la sociedad, pero también dónde están nuestros nombres, ¿cachai? Como que creo que hay algo muy intrínseco en las mujeres que no sé si es general, pero creo que no perseguimos tanto llevar nuestro nombre a algún lugar, sino que nos gusta, o sea, creo que avanzamos en grupo. Y eso también es algo que en la obra está tocado, no es directo, porque creo que lo más directo es la historia de amor, como tú decías, pero en el fondo esos son los temas que van en el fondo haciendo que ella tome las decisiones que toma. Entonces creo que de a poquito nos va como, creo que por eso ha sido una obra que emocionó tanto, porque creo que todas las mujeres nos hemos sentido llevadas a esos espacios, a preguntarnos sobre nuestras ambiciones personales y sobre nuestras ambiciones grupales, sobre lo importante que ha sido tomarnos de la mano para hacer los avances que hemos logrado y que ya no hay vuelta atrás y que esto es algo que es algo que evoluciona con la historia, con las sociedades, ¿cachai? Eso también es un gran tema. Está un poquito también el tema de las libertades de la época, porque como dije antes, es una obra que transcurre el recuerdo en el año 83 y es un espacio donde se estaba empezando a tener la fuerza para empezar a denunciar lo que pasaba y a tomar esas banderas y a decir, esto hay que hacerlo, ¿cachai? Como con una necesidad imperiosa, algo así. Y bueno, eso que mencionaste de las ambiciones personales, porque tiene que ver con los espacios de poder, ¿cierto?
la mujer estamos bastante más lejos de hacer una carrera persiguiendo, como dices tú, poner nuestro nombre en un determinado espacio de poder. Exacto. No es ese nuestro único meta. Entonces, por eso no hemos ambicionado estar en los directorios, o no sé qué. Ahora, igual yo creo que va a ocurrir, y está ocurriendo, y vamos a estar las mujeres en esos lugares. Estamos entrando. Pero en la historia, para atrás, hasta hace muy poco era una cosa como casi ridícula, es decir, como impensada que una mujer fuera presidenta. De verdad, yo nací creciendo, yo crecí, perdón, yo crecí pensando que era imposible. No que era ni siquiera como... No era pensable. No, como que una mujer, ya, eso no estaba, una mujer presidenta no era posible. Entonces, esos lugares donde hemos empezado a avanzar, como tú dices, Marieta, tiene que ver con una posición que nos han dejado, pero yo creo que hoy día la sociedad también le está haciendo muy bien abrir esos espacios porque las mujeres somos conciliadoras, somos... no todas, por supuesto, y no todos los hombres no son conciliadores, no quiero generalizar, pero estamos hablando de género. Tienen yo creo que por eso es tan bonito lo que está ocurriendo hoy día, porque estamos avanzando todos juntos, sin distinción. Entonces, nada, eso. Sí, pues. Sí, claro, Sí. así es. El personaje masculino, ¿qué papel toma en esta historia? ¿Qué es la información que nos va entregando? Porque ya dijimos que las dos mujeres finalmente es la misma persona en épocas distintas. Sí, Pedro, que se llama Pedro también en la obra, es un joven brillante, amante de las letras y de la literatura, y amante de Simone de Beauvoir, ponte tú, ¿cachai? Como que habla de ella, qué sé yo, pero que en el fondo también se pisa la cola, porque igual existe ese papel, ¿cachai? Como de, en el fondo decir yo soy feminista, pero en el discurso a veces se queda corto, ¿cachai? Y ahí te vas dando cuenta, es que no quiero spoilear la obra, entonces, donde se demuestra es cuando él le cuesta un poco entender que la decisión de ella no sea la que él tan fantásticamente la está planteando, ¿cachai? Que ella diga, es que no quepo en esa historia, la historia esa es tuya, a mí me cabe otra historia. Entonces, aunque él sea un hombre sensible, como te digo, de letras, artista, en fin, igual llega un punto donde la vida le toca y es que tú vas a ser protagonista de tu historia, pero yo voy a ser la protagonista de la mía. Y ahí es donde es como que él se queda como muy sorprendido de esa decisión de ella, porque no es falta de amor, porque es amor propio lo que ella toma, no es que no lo quiera él, ¿me explico? Entonces, ese es un poco el papel que él se juega, entender ese lugar, donde le toca esa mujer empoderada que le dice, te lo agradezco, pero no. Es muy complejo además, porque dentro como de la representación de un papel masculino, tratar de como de ponerse finalmente en los zapatos del otro, en este caso de una mujer, finalmente igual es cuestionable y cuestionado desde mi propia visión del tema finalmente. Entonces, claro, es muy complejo como de poder llegar a acuerdos con un otro tratando de entenderlo desde su propia realidad. Eso es muy complejo de hacer y que es rutinario habitualmente. O sea, finalmente yo también digo, sí, ok, sí te entiendo, yo sé que tu forma de pensar tiene que ser de esa forma y tu forma de actuar tiene que ser igualitaria, pero finalmente en el discurso suena muy lindo, pero en la práctica no funciona. Claro, y en esa época, como te digo, la propuesta ante la vida convencional, una familia, un buen pasar, el cuento de hadas, en el fondo, era muy difícil entender que alguien pudiera tomar otra decisión, ¿cachai? Porque te estaban ofreciendo todo, pero decir, no, es que no es ese mi ideal, era, bueno, y ahí están todas las mujeres tildadas por eso digo que en el fondo que no tuviera hijo, era bruja, fea, amargada, en fin. Es algo que recién estamos cristalizando aquello. Pero en esa época, siendo una mujer joven, deseable, no sé qué, bla, 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 tomar otra decisión fue muy valiente de parte de muchas mujeres. Y esas son las primeras que tomaron las banderas, y a eso voy con que las mujeres de 50, porque hoy día pareciera que todos lo estuviéramos inventando, yo ya tengo 40, 42, entonces también tuve esa soberbia y la escucho también por ahí, como decir, antes no se hizo nada, ahora lo vamos a hacer todo.
Y espérate, pero igual hubo gente que sembró las semillas para que hoy día podamos decir lo que estamos diciendo. Y seguramente están súper olvidadas por la historia, ¿cachai? Y fueron nuestras abuelas, mi misma mamá, que a lo mejor tuvo la misma vida muy convencional para mis ojos, pero me permitió tantas cosas. Y eso ya era porque su abuela le permitió las otras. Somos una cadena de avance, ¿cachai? Entonces, a eso voy, como que, ¿cuántas no pudieron tomar la decisión de decir, no, no me quiero casar a los 20 y tener hijos a los 23, quiero ver lo que pasa? Y ese es el cuento de la obra, ahí está la antorcha, incluso más que la historia de amor, como tú dices, como ahí están puestos los aliños, ¿cachai? Imagínate, mi suegra se casó porque la estaba dejando el tren a los 23 años. A los Mira, 23 a los 23, po. A los 23 la está dejando el tren, mira. Y cuando ella me contó, yo le pregunté, ¿a qué edad se casó? Yo me imaginé los 35. A los Claro, 23 dejando el tren. claro. Claro, si los casamientos eran a los 15 años, 16 años, como mucho, sí, Ahora claramente, estamos montando Romeo y Julieta, para que hablar de las edades ahí. wow. 14 años tenían los niños. Y la madre de Julieta le dice, yo a tu edad, yo ya era padre tuya. Y no es loco pensarlo. Y hoy día nos parece, por suerte, una locura. Qué maravilloso me parece empezar a reivindicar y enaltecer a nuestras mujeres a edad madura, por decirlo Sí, de alguna ¿no? forma. De verdad que es maravilloso poder de nuevo empezar a pensar que ellas tienen la experiencia y la sabiduría completa para también seguir Y el criando. teatro, y las historias, la dramaturgia y el teatro también las ha dejado un poquito, o sea, siempre son los Hamlet, las no sé, o sea, ¿cachai? Los grandes personajes son masculinos. En la escuela de teatro nos teníamos que pelear para poder tener un personaje como medianamente importante. Y entonces también para atrás las mujeres siempre ocuparon el rol de o la suegra o la señora que no sé qué, la cuestión. Ahora pensemos en ellas, ¿qué pasó ahí? ¿Cachai? Eso fue mi intención. Natalia, tenemos que empezar a despedirnos porque ya nos estamos pasando un ¡Ah, poquito. no! ¡Estaba tan entretenida! Sí, por eso ya no pasó. Ahí sí, la Ana Laura lo está esperando. Perdón, Laura. Ya, ahora vamos a escuchar a ella. Ya. Está muy bien. Oye, les Natalia, un mando abrazo. Gracias. igualmente para ustedes, muchas gracias por este espacio, por todo lo que están haciendo para seguir poniéndole agüita a toda nuestra comunidad que ha sido un poquito difícil levantarla, pero acá estamos, seguimos respirando. Muchas gracias a ustedes, les mando un tremendo abrazo y espero vernos pronto, más temprano que tarde estemos ahí en las salas. El Café de las Artes, 10, 11 y 12, Sí, ¿cierto? sí, Los días que te amé. los días que Ya, te Nat, amé. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un besote y gracias a toda la barra también que ahí los veo. ya la barra. Desconéctate, por favor. Yo me Para- desconecto, ya. Ya, Muchas un gracias. abrazo. Chao, chao. Chao, linda. Abandonada. Vamos Chao. entonces inmediatamente a Ana Laura para no perder más tiempo. Ana Laura. Ahí está. Ana Laura. Gracias. Hola. Entretenida. Gracias por la espera, perdón. Estaba Pero muy bueno, bueno. entretenida escuchando a la Natalia, así que todo bien. Está bueno. Estimada, felicitaciones primero por lo que haces. Yo me emocioné mucho el día sábado cuando vi la obra, de verdad. De verdad. Es Gracias. tan bonita, pero sin embargo queda tan patente ese dolor, esa confusión. Es indecible en realidad, porque uno no se lo imagina, pero queda muy, 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 muy patente en esas postales, ¿cierto? Que nos entregan tú y Manuel. Tiene que ver con tu talento, por supuesto, pero también con todo lo que hay detrás de la obra, que me parece súper importante además, ¿no? Sí, pues sí, hay harta gente detrás que ayudó a que este mundo se armara y nada, también la dirección del Manuel Ortiz, la dirección, trabajamos harto en la actuación, así que creo que tiene mucho que ver en eso que viste tú, tiene mucho que ver el Manuel y la Carola Chacón que hizo el arte y la Debbie Kaufman que hizo la música y Juan José Pará que hizo la edición y la iluminación.
y realmente nosotros ensayábamos con música, entonces realmente todas esas partes que configuraron este corto, esta obra de teatro, entraron a apoyar un trabajo que veníamos haciendo con el Manuel muy chiquitito, muy íntimo entre los dos, y entraron a hacer crecer este lugar. Anita, cuéntanos el inicio de todo esto. ¿Cuándo parte? ¿Cuál es la idea? Eso. Mira, es una idea que tenía el Manuel hace harto tiempo. Él venía hablándome de esta idea de hacer una obra de teatro en donde un actor decide hacer una obra de teatro para acordarse de las cosas que no se quiere olvidar. En el fondo planteando el escenario como un lugar seguro para un actor, como un lugar protegido, en donde él decide en el fondo aprenderse un texto para poder quedarse con su memoria y conservar sus recuerdos más preciados. Y bueno, vino la pandemia y el Manuel en el fondo me plantea que lo hagamos audiovisual. Y yo vivo con mi pareja, con mi hijo de 5 años, entonces también un poco el único lugar donde podía tener privacidad era el baño. Entonces ahí se pasó algo muy loco que sin quererlo se juntó esto como del espacio tan pequeño, tan como pie forzado de estar en este encierro, como de un lugar que además es tan íntimo, tan privado como es un baño. Se juntó con esta idea de que además es una mujer que se está grabando para acordarse de las cosas que no se quiere olvidar, como una especie de tarjetitas de ayuda a memoria, son sus videos, ¿no? Y eso, así nace. Yo leía que además ustedes dos tienen relación con el Alzheimer, tanto Manuel como tú, ¿no? ¿Surgió de ahí también la necesidad de hablar de eso? Claro, la abuelita del Manuel, que falleció hace poco tiempo, muere de Alzheimer, y mi abuela, que también falleció hace 4 años, más o menos, también murió de Alzheimer. Entonces, en el caso mío, mi relación con mi abuela era muy, muy cercana. Mi abuela fue como una segunda mamá. Entonces, me viví muy de cerca ese deterioro. Y fue muy largo en el caso de ella, porque ella vivió muchos años, entonces empezó a deteriorarse, qué sé yo, a los 85 y estuvo hasta los 96, cuando ya realmente era una planta, o sea, de verdad ya no podía ni hablar. Era una guagüita que te estiraba los brazos y te tiraba besos para que uno la tomara en brazos, era un bebé. Entonces nos pareció importante hablar de la pérdida de memoria desde ese lugar como tan íntimo y tan sencillo que es el ser humano, ¿no? Porque cuando uno dice la memoria, como que sobre todo en Chile se nos abren montones de ventanas, ¿no? Y sobre todo con un tema como tan en deuda que tenemos en este país, que es el tema de la memoria. Pero en este caso, en Postales para no olvidar, nosotros estamos hablando como de lo íntimo de esa mujer que tiene una hija, que tiene una pareja, que tiene peleas con su familia, que tiene sus traumas, que tiene las cosas que ojalá le gustaría olvidarse, y tiene también los recuerdos que la han constituido como el ser humano que es hoy y que no quiere perder. Y además mucho más fuerte en la obra porque es una mujer de 45 años. Alzheimer prematuro, ¿no? Como en la película de la Julianne Moore que iba corriendo y se le olvida dónde está. ¿Se acuerdan de Claro, esa película? Still Alice. Sí, Claro. Sí, pues sí, es un tema, bueno, nosotros como que no quisimos tomarlo igual con humor, porque también era un poco como, bueno, no hablemos de la pandemia, hablemos del Alzheimer, como que tampoco era muy alegre, como que estamos en un momento además tan, como de la salud tan delicado, ¿no? Que nos sentimos tan vulnerables, tan expuestos, y en el fondo como que decidimos abordarlo igual porque nos permitía como hablar de lo más humano, ¿no? De lo más pequeñito, de lo más, como de hacer una historia sencilla, ¿no? Eso. Supongo que de la lista de recuerdos que aparecen es inmensa, porque uno se puede acordar de 1.000 millones de cosas y tratar de no olvidarlas. ¿Cuáles son las postales, o háblame de las postales que eligieron y por qué? Sí, una de las postales es, por ejemplo, no olvidarse de que tiene Alzheimer. Saber lo que le está pasando, como no encontrarse en ese lugar de
me perdí y por qué, sino que como ella tiene sus notitas por todas partes, como tienes Alzheimer, y se prepara un video donde explica de qué se trata la enfermedad, cómo le está afectando. Ese es como un punto importante, en el fondo ella quiere saber de qué se trata, cuáles son los síntomas, de qué se trata esta enfermedad. También, por supuesto, está no olvidarse de su familia. Y incluso no olvidarse ni de lo bueno, o sea, recordar lo bueno y recordar lo malo, porque también lo malo es lo que la configura como el ser humano que es hoy. Eh, También está acordarse de las cosas graciosas, de cómo pintaba el mono cuando era joven y cómo bailaba y cómo La cantaba. cereje. Claro, hay una cosa bien, una baile ahí muy noventero que hicimos. Sí, es eso, Sí, por bueno, ejemplo. lo primero que tiene que ver con esto de no olvidar que tiene Alzheimer es muy propio también de nosotros, de hacernos el loco de lo que estamos viviendo en el momento presente para no hacernos cargo de él. Entonces, eso tiene una lectura muy fuerte, me parece, ¿no? Claro, claro, que nosotros, ahí el Manuel fue muy hábil porque construye el personaje como bien redondito, como es una chica como ella es una mujer con una vida espiritual, ¿no? Ella habla del yoga, a pesar de que dice también que no cree mucho en nada, pero tiene como una preocupación espiritual. Y en ese sentido ella es el Manuel como que configuró este personaje con todas esas aristas, ¿no? Como muy redondito en torno a que es espiritual, pero a la vez no cree en Dios, pero sí cree en sus libertades personales, sí cree en que puede tener derecho a una muerte digna y no llegar como a un deterioro tan avanzado. Es como qué sé yo, el vestuario lo pensamos un poco como alguien que vive como clase media, así, Peñalolén, como media comunidad ecológica, como que el Manuel lo fue armando así como con pequeños detalles, pero que para uno son muy agarrables, muy reconocibles, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Porque Manuel no está en Chile. ¿Cómo fue el proceso de ensayo, de envío de texto, de todas esas cosas? Sí, pues bueno, el Manuel está en Nueva York, vive en Harlem. Entonces, desde el comienzo partió muy en hoja en blanco, solo estaba esta idea y con el Manuel empezamos a escribir entre los dos, a improvisar. Después el Manuel llegaba con escena, él volvía como a editar y corregir, hacía como toda la dramaturgia y yo me aprendía un poco el texto, pero no me lo aprendía demasiado porque ensayábamos con el computador. Entonces yo en el mismo computador me fui aprendiendo el texto a medida que iba ensayando. Y eso fue bastante agradable porque es difícil aprenderse un texto tan largo y de alguna manera como que fuimos muy paso a paso juntos. Entonces, por lo menos el tema de aprenderse el texto fue fácil. Y en términos creativos, fuimos como a los lugares íntimos de nosotros. Con el Manuel somos muy, 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 muy amigos, hace muchos años. Fuimos compañeros en la Escuela de Teatro en la Chile y nos conocemos un montón. Entonces nos preguntamos como íntimamente las cosas que a nosotros nuestros recuerdos que nos configuran, que nos hacen ser lo que somos hoy día. Y, y claro, fue muy divertido porque Manuel en Nueva York, yo acá, de repente me interrumpía mi hijo, se metía a la vida real en nuestros ensayos, yo lo incorporaba, seguía actuando, como porque estábamos grabando muchas veces para hacer pruebas de lo que estábamos haciendo, entonces incorporaba también a mi hijo, o los sonidos que venían de afuera, que las clases por Zoom de mi hijo, como todo eso se incorporaba también en este proceso. Y finalmente, claro, se fue acomodando como a un personaje que el Manu lo fue ficcionando, a un personaje que no soy yo, que es Lucía, pero que nace mucho de las vidas de nosotros dos y de nuestras experiencias personales. ¿Investigaron también, aparte de lo que ustedes sabían del Alzheimer con
con sus abuelitas, también investigaron, leyeron, o fue más desde lo emocional. Investigamos un poco, investigamos sobre todo el tema de los síntomas, como cuáles eran como cuáles son los casos. Bueno, vimos películas, hay mucho material sobre el Alzheimer, es un tema que a muchos artistas como que les nace tocarlo. Entonces hay material. Yo, por ejemplo, vi hace poquito Niebla, un texto de la Isidora Stevenson que dirigió la Sole Gaspar, que también, pero que son dos mujeres mayores y hay una que está con Alzheimer. También películas que vimos, y sobre todo como toda la información que hay de los casos de gente más joven y cuáles fueron sus primeros síntomas, cómo se empezaron a dar cuenta. Eso investigamos. Sí. Como más en lo teórico, digamos, en esa área. Lo ¿Cómo fue esto teórico de... y lo emocional, como las dos partes, ¿no? Perfecto. Esta elección de trabajar o de montar la obra en el baño principalmente como personaje, digamos, ¿cómo se justifica esto de que ella solamente haga su proceso, digamos, de recuerdo en este lugar? O sea, no de recuerdo, de grabación. Como de grabación, claro, de grabación de los recuerdos. ¿Por qué no en otro espacio, digamos? Porque es en el espacio en que ella se esconde para que no la vea su familia, para que no se enteren de que está haciendo estos videos y no la escuchen, porque hace confesiones muy íntimas, cosas que le dan vergüenza, entonces no quiere o sea, incluso cosas que su pareja no quiere que ella las cuenta ahí, entonces está escondida en el baño. Y es el baño de mi casa, es el único baño que tengo, y mi casa es pequeñita, entonces no hay como una pieza donde uno se pueda esconder. No, o sea, de verdad el único lugar en que uno puede estar en privado es el baño. Porque si vas al patio va a salir mi hijo detrás tuyo igual. Claro, no se puede, tiene que ser en un lugar muy reservado. Claro, Sí, además que el personaje escribe también, o sea, graba videos para su familia. Ujú. Además, entonces esos videos tienen que ser secretos, pues, totalmente secretos. claro, exactamente. Dentro del, bueno, ya nos hablaste finalmente que dentro de del el imaginario, digamos, para poder confeccionar y crear este personaje tiene que ver con tus recuerdos y con este estudio finalmente. ¿Hay algo más que fuiste ocupando para alinear y crear Hasta Lucía. esta Lucía? Sí, lo que pasa es que Lucía viaja como por tiene como dos dimensiones, ¿no? Está por un lado el tema del Alzheimer y el olvido de las cosas, y la pérdida de la memoria, pero también está por otro lado el tema de cómo ella quiere morir. Entonces, de alguna manera también se configura desde ahí, ¿no? No solamente está recordando, sino que también está preparando cómo va a partir antes de terminar como terminó su madre, como siendo como una planta, ¿no? Es Entonces, muy lindo ese momento, Laura, ese momento donde ella da, como que dice dónde está lo que ella va a tomar, ¿no? Porque lo claro, hace con una naturalidad y con un haberlo asumido, con toda la dignidad que eso tiene, muy... claro, es que eh, el Manuel puso mucho énfasis en eso de que ella, estos videos se los hace para ella, entonces ella está tratando de tranquilizarse, como que no quisimos hacer qué sé yo, la escena de ella llorando a mares, desesperada, porque son videos para ella misma, entonces ella se está tratando de tranquilizar, se está dando instrucciones, se está contando a sí misma quién es. Entonces, es todo desde un lugar como tranquilo, cariñoso, cariñoso, eso se... tratamos de trabajar también emociones contenidas, ¿no? O sea, que esté la emoción, porque es terrible lo que le está pasando, entonces que esté eso igual atrás, pero que ella esté peleando con eso, para no mostrárselo a sí misma. ¿Qué tanto de ti entonces ahora hay en Lucía? Un montón, porque si me preguntas a mí qué es lo que más quisiera conservar, también sería mi pareja y mi hijo. O sea, yo creo que ese es el terror más grande que uno tiene, como de la gente que uno quiere, ¿no? Los amigos más cercanos, la familia más cercana. A mí también me daría pánico no reconocerlos, no saber quiénes son, porque yo soy muy necesitada de la gente que me rodea y del cariño, entonces esa soledad de la enfermedad me aterra a mí también.
Pensaba en ese momento que tiene el personaje de la Gloria Muchmayer en Niebla, cuando cuenta que ella está como en medio de una niebla, que de repente ve gente que no conoce, de que no sabe dónde está, y de repente sale. O sea, esos momentos como de darse cuenta que está perdida. Claro, porque el Alzheimer al comienzo es así, po. Claro, va y viene, tienes momentos de lucidez, en algunos casos las noches son más lúcidas, entonces ves para atrás y no te acuerdas de lo que hiciste en todo el día, y estás en la noche y te enfrentas como a ese momento de no saber qué es lo que pasó durante el día. Eh, claro, es una niebla, es como una foto que se va desenfocando, ¿no? Eh, y claro, llega un momento en que ya no queda ningún momento de lucidez, sino que ya es solo un olvido Niebla. permanente. Claro, una niebla. En todo caso, a mí me parece súper bueno, tú me dijiste, hay varios artistas que han tocado el tema, hay súper bueno tocarlo y hablarlo y no esconderlo, o sea, no tener, siempre va a haber miedo, por supuesto, pero no tener vergüenza ni tener otro tipo de sentimiento, porque algo que rodea a mucha gente, que nos rodea a muchos. Y, y de repente el arte también nos ayuda a enfrentarlo, no como algo en secreto, oscuro, escondido. Y es mucho más habitual de lo que uno cree también. Claro, que le pasa a todo el mundo, a Claro, mucha gente le pasa. Mucha gente tiene una mamá, un papá, un suegro, una suegra, y hay que saber enfrentarlo también, con el dolor que significa, pero que no se convierta en algo como oculto, Pesado. como no visible, como, no sé. ay, Se nos fue. Laura, Ana Laura, ¿qué ¿dónde hice? estás? Ahí Ay, está. ay, que me llamaron por teléfono y no supe qué hacer, perdón. Ah, Sí, pasa. eso Siempre pasa. pasa. Pero no te Sí, perdimos. Estabas ahí. es sobre lo que estabas diciendo, como, claro, una relación cariñosa con la enfermedad, como que la vida es tan dura, está llena de enfermedades a las que nos vemos enfrentados nosotros, familiares, el Alzheimer, cáncer, las enfermedades degenerativas, bueno, ¿para qué vamos a nombrarlas? Pero uno trata como de no pensar en eso, ¿no? No, 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 no. Y claro, yo creo que es importante como también enfrentar la enfermedad desde el cariño, ¿no? Como, bueno, es lo que me tocó, cómo lo voy a enfrentar, ¿no? Así es. Sí. Ana Laura, del montaje fue muy complejo, te resultó súper orgánico, hubo cosas que tuviste que aprender, eso es. No, no fue para nada complejo, fue bastante orgánico y fluido y un proceso muy agradable, muy cariñoso. Además, grabamos todas las escenas en un día en medio de la cuarentena, entonces había que salir así rápido porque el toque de queda se tenía que ir. La Carola Chacón, que fue la directora de arte, llegó con sus lámparas, con sus luces, con los vestuarios, con la cortina y armó como todo este escenario. Y por otra parte, el Juanjo, que además es mi pareja, entonces y la Carola es muy amiga también. Entonces, de verdad fue en un espacio de mucha intimidad, de mucho cariño, y yo sintiéndome muy segura también, porque tenía bueno, Manuel en Nueva York y la Carola y el Juanjo acá en Santiago conmigo, como haciéndome así como bien, bien, está muy bien lo que estás haciendo, y como, no, fue un agrado, así de los mejores procesos que he experimentado. No, no, dale. ¿Se podría hacer en vivo en un futuro? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí, y nos gustaría mucho, porque también fue una decisión también el hecho de que dure 25 minutos, como que no nos parece que el formato es complejo, como hacerlo más largo que en una obra de teatro, pero que no es una obra de teatro tampoco. Y claro, nos gustaría poder hacer como todas las otras escenas que se nos ocurren, poder hacerla en algún momento en el teatro, en presencial, ¿no? Hacer la obra de teatro como originalmente se pensó. Bien, me Sí. parece. Me parece, lo que te iba a comentar delante, era que me parecía, entre comillas, extraño esto del proceso creativo tan largo, cuando finalmente solo en un día se graba todo y listo, y quedó ok. Claro, fue una mezcla como del método
como del método audiovisual con el método teatral, ¿no? Porque en el teatro estamos acostumbrados a ensayar, 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 buscar, inventar, buscar, 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 como desde el espacio vacío, ¿no? Pero el audiovisual no, por el audiovisual como que te pasan el texto, tú te lo aprendes y con mucha suerte se ensaya. Generalmente uno llega y es como, ya lo hiciste, ojalá que lo hayas ensayado en tu casa un rato, porque acá no lo vamos a ensayar, se graba y se graba. Entonces fue un poco como el proceso del teatro para llegar al día del audiovisual, ¿no? Mm. Qué entretenido. Porque eso es un poquito lo que hablaba la Nati también de este aprendizaje que han tenido todos ustedes, intérpretes, directores, dramaturgos, etcétera, sumando el tema audiovisual. Claro, hemos tenido que reinventarnos un montón. Yo aprendí ahora, cuando empezó la pandemia, aprendí a editar, por ejemplo, a hacer videos, estuve haciendo cositas. Eh, no sé si en otro contexto me hubiese animado a aprender a hacer algo así. Claro. Estimada, ¿algún proyecto en futuro para volver a trabajar de este mismo formato, quizás? En este mismo formato, no. Por ahora, nada. Vamos a seguir con esto. Tenemos muchas ideas con la compañía Los Robinson que yo espero que las materialicemos, pero en este formato audiovisual por ahora no. Voy a estar con una obra de la Isidora Stevenson en el verano, una obra que es un texto de la Carla Zúñiga, que se llama El terror de parir un hijo muerto. Un título muy potente, como suele hacer la Carla. Y también en enero voy a estar con una obra de Luis Aro que se llama Sistema Sonoro. Así que esos son proyectos, pero que son presenciales y yo estoy así como, por favor, que los podamos hacer porque son en el verano, entonces... Buen grupo de chicas. Pero además, Ana Laura, deberían dar más esta obra Postales para no olvidar, ¿eh? Porque 2 fines de semana es poquito. Es poquito. Igual la vamos a mover por festivales, la estamos mandando a través del Corredor Latinoamericano, donde trabaja también Manuel Ortiz, que es el director de la obra, también trabaja en el Corredor Latinoamericano. Entonces, a través de ello estamos moviéndola, a ver si podemos moverla en festivales, en otras regiones y en otros países. Súper. Acuérdense del Festival de Quilicura, que Quilicura tiene súper movido ahí. Sí, ya invitamos a la gente de Quilicura, a los programadores, así que espero que la vean. Sí, hay que seguir armando y creando plataformas de delivery para que sigan quedando alojadas todos los productos audiovisuales que están apareciendo, que son maravillosos. Sí, es verdad. Ya nos tenemos que empezar a despedir. Oye, muchas gracias. Invitación, por favor. Sí, quedan solo 3 funciones, este sábado 5, el domingo 6 y el sábado 12. El domingo 13 no hay función porque son las elecciones. Así que quedan solo 3 funciones a las 21 horas y las entradas se compran a través de Ticket Plus y las postales para no olvidarlas se ven a través de las pantallas del Teatro Sidarte. Así es. Perfecto, por ahí entonces podemos estar disfrutando de esta maravillosa obra sobre una temática tan común que estamos pocos informados también de conversar y de hablar, ¿no? Así es. Sí, pues. Te mandamos un abrazo enorme, Ana Laura. Un abrazo muy grande. Visto en la obra, además. Muchas gracias. Yo no tengo ningún pariente, ningún cercano que haya vivido Alzheimer, pero me impactó mucho la obra. Me emocioné mucho. Me reí, obviamente, también. Me reí porque Lucía es súper querible y divertida. Pero también salí ahí con esa emoción fuerte. Así que te lo agradezco. En vivo, Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo enorme entonces y nos estamos viendo. Ok. Así es. Muchas gracias. Chao, Vayan a comprar chao. y Sí. nos vemos. Sí, de todas maneras. Cuídate mucho. Muchas gracias, Ana. Desconéctate, por favor, Ana Laura, que Ya. nosotros todavía no sabemos cómo desconectar. Sabemos cómo se hace. ¿Cómo me desconecto? A ver, aquí. Parece que es acá. Adiós. Chao. Oye, muchas gracias. Sí, parece que quedó enganchada. Sí, quedó enganchada igual. A ver. Ay, ¿cómo me salgo, Dios mío? Veamos si nosotros podemos hacer. Aprendemos aquí. Aprendemos. Voy a quedar eternamente acá.
en la Para nube. siempre es otra obra. Podemos hacer otra obra. Pero no, ya, no, es que te veo dónde estás conectada. No, no aparece ahí. Qué raro, A ¿dónde ver. estará? Qué extraño. Ya, voy a cerrar el Instagram para desconectarme, ¿ya? Ya. Bueno, Gracias. Chao. Mira, sí, vamos a tener que investigar cómo hacerlo, porque siempre nos pasa que no sabemos cómo desconectar a nuestros ahí se invitados. está yendo. Sí, ya se está yendo ya. Linda, Ana Ana Laura. Laura, una gran actriz, igual Sí, que la Natalia maravilloso. Gress. Maravilloso También tema, una además, y la gran obra es actriz. preciosa, hay que verla. De verdad que es muy emotiva, así es que digna de revisar de nuevo. Así es. Ujú. Entonces, para la próxima semana, para este fin de semana, tenemos postales para no olvidar y también para el sábado subsiguiente. Y tenemos los días que te amé, además de este fin de semana al otro, con la dirección y la dramaturgia de Natalia Gress. Una por el Nescafé de las Artes y la otra por Teatrocidad. Recuerden que esta entrevista va a quedar en el Instagram, además YouTube, Facebook y en la página web santi.cl. Ujú, ¿Cierto? exacto. A Violeta Vidaurre le mandamos un enorme saludo a la distancia y al cielo a Grande, ella grande. también. Y dedicamos Grande este Violeta. capítulo para ella, ¿no? Bueno, ella era una mujer grande que innovó en todo aspecto, po. Así es. Desde el principio de su carrera como actriz y como mujer también. Ujú. Así que un abrazo para todos y todas y nos vemos el próximo Próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.